Hola amigos, yo soy Monse Carvajal y hoy estamos en un restaurancito llamado Juriata. Nos invitaron a conocerlo y está ubicado en la carretera Quiroga-Erongáricuaro. Acompáñame. Me llamo Eduardo, soy de la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro. Este es el negocio que se llama Juriata. Es un negocio que ha empezado desde hace 2 años con la temática de mariscos y a la vez pastas. En esta parte, el restaurante se llama por la naturaleza que existe aquí, por los bellos atardeceres que se crean aquí en el negocio. Por el mismo nombre es que se le puso esto. La principal idea es de que aquí sea un lugar, como usted mismo lo mencionó, estar en casa, que simplemente se salga de la rutina para todas esas personas que nos ven desde la ciudad, que salgan de esa rutina para que pues puedan disfrutar de la naturaleza, con la vista del lago de Chupícuaro y asimismo con el lago de Pátzcuaro, y sobre todo que se sientan acogedores, libres. Todo lo que aquí elaboramos nosotros también es parte de lo que se consumen en los alimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos un propio huerto y en el cual también asimismo se elaboran esos mismos platillos. Los invitamos en verdad y que sea de su agrado y que lo disfruten mucho. Vamos a probar las 3 primeras tostadas. La primera es la especialidad de la casa, que es aguachile negro. Tenemos también pulpo zarandeado y este de aquí es tiritas con chile y chocolate. Todo se ve delicioso. La primera obviamente tenía que ser la especialidad de la casa. La salsa me dijeron que está deliciosa. Vamos a ensuciarnos un poquito. Están enormes. Wow. Ve todo lo que es. Wow, 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 wow. Wow. Está deliciosa. Este de aquí es de pulpo zarandeado, tiene una cama de guacamole que también se ve que se va a desbaratar. Provechito. Qué rico está el pulpo. El guacamole está en su punto. No está nada salado, ni tiene tanto limón. Las tostadas están 10 de 10 y el pulpo, es que el pulpo está súper suavecito. A ensuciarnos, ni modo. Vamos a probar una de sus bebidas. Esta hay que batirla, se llama Tierra Colorada, tiene curazao, jugo de piña y tequila. Nos dijeron que cuando la bates sabe como a Yakult. Sí es cierto. Ay, está bien rica. El tequila no se siente. Definitivamente no se siente. 10 de 10. Y ahora, la última tostada. Esta es de tiritas con chile y chocolate. Yo siento que esta sí se nos va a desbaratar. Vamos a probarla. Vamos a utilizar una de las tostaditas. Esta está picosa.
Esa está picosa, pero está muy rica. Definitivamente es la más picosa de las tres. Se siente el chile, definitivamente. El chocolate también se alcanza a sentir. El pescado está muy rico. El limón también justo exactito, no está nada agrio. Eso está buenísimo para los amantes del picante. Para si te echaste unas chilitas antes, 10 de 10. Ahora vamos a probar nuestras 3 bebidas especiales de la casa. Este es un mojito tradicional, pero con la distinción de que tiene charanda. Este es un charanda Sunrise y este es un mojito de frutos rojos con mezcal. O sea, completamente diferentes, pero tienen esa peculiaridad de la casa, deliciosos pero diferentes. Ok, sabe un mojito tal cual, no está tan dulce, eso se agradece. Vamos a ver el segundo. Este es el que a mí se me antoja. Siento que va a estar dulce. ¡Ay! Este está fuerte. Este está fuerte, pero está muy bueno. En este sí se siente bastante la charanda. Sí se siente más el alcohol. Y este no sé por qué tiene que ser mi favorito. Vamos a ver, este tiene mezcal. Sí, este fue mi favorito. Sabe mucho a mezcal. O sea, sí sabes que es mezcal, pero está delicioso, ¿eh? Sabe 100% a mojito, está súper dulce, está súper fresco y el mezcal no se siente tan fuerte. O sea, sería mi primer lugar, 10 de 10. Segundo lugar, 9 de 10. Y tercer lugar, un 8.5 de 10. Nuestro siguiente platillo, platillazo. Mira esto, es salmón en una cama de arroz y obviamente tiene un poquito de romero. Que le va a dar, nos dijeron, un sabor muy peculiar. Está acompañado de una ensaladita que también se ve muy mona. Vamos a probar. Le vamos obviamente a agarrar un poquito de arroz y va para adentro. ¿Sabe el romero? Muy bueno. No está salado. El arroz también está muy bueno. Está muy jugosito el salmón, ¿eh? Esto de arriba parece que es coco. Tiene betabel, piña, tiene mango y hacen una combinación muy buena. Se ve impresionante. Mira esto. Mira la calidad de este salmón, preciosa. ¡Wow! Está como se ve. Delicioso. Y esta capita está súper crujiente. Me encantó. Tú vas a decir, ¿no te llenas? Pues no. Vamos a comernos nuestro último platillo. Teníamos que probar sí o sí camarones. Y estos nos los recomendó el chef. Son unos camarones al mojo de ajo, que también vienen acompañados de una cama de arroz, que ya la probamos, 10 de 10, y su respectiva ensaladita. El camarón se ve y huele. Wow. Wow el camarón. Wow el sabor. Está impresionante. Sabe a ajo, pero sabe a todos los condimentos que también tiene. Sabe a cebollita, sabe un poco a cilantro. No, está delicioso. Súper suavecito, se siente la frescura. Mira esto. Qué rico. Qué rico.
Ahora sí me voy complacida, llena y disfrutada de una comida deliciosa. Creo que estos lugares son los que al final a mí terminan gustándome muchísimo más porque están igual de cerca que otros de mi casa, pero con esa peculiaridad de que puedes ir a sentirte en tu hogar, con una cocina exquisita, con un sazón que dices, esto no lo encuentro en ningún lado, una atención, un lugar cómodo, que definitivamente creo que estos son los lugares a los que deberíamos ir, que deberían de estar llenísimos. La gente que al final termina siendo nuestra gente. Espero que ustedes también vengan a conocer este lugar, se den una vuelta y salgan igual que yo, llenos y complacidos. Está delicioso. Los precios de una manera impresionantemente baratos, que definitivamente puedes venir con tu familia, con tu pareja, puedes venir tú solo incluso a comer algo aquí, disfrutar la vista. Ahora que está lloviendo, imagínate este lugar con una comida, con un cafecito, terminando una lluvia. Uf, increíble. No te lo puedes perder. Ven y disfruta estos lugares. Adiós.